Hola, mi nombre es Tony Fernando Cepeda y hoy hablaremos de varicocele. Para tener una idea clara, empezaremos con algunas generalidades. El término varicocele hace referencia a la enfermedad de los genitales externos caracterizada por dilatación y tortuosidad de las venas provenientes del testículo en el cordón espermático, llamadas a este nivel plexo pampiniforme. El varicocele se relaciona con algunos casos de orquialgia, de infertilidad y de andropausia temprana, y la verdad actualmente hay mucha controversia acerca de su etiología, fisiopatología y su tratamiento. A pesar de que la etiología de varicocele es variada, las características anatómicas de la zona cumplen una importante función en el desarrollo de esta enfermedad. Es así que el concepto anatómico clásico menciona que el drenaje de la zona se hace principalmente a través de la vena espermática, la cual drena en forma perpendicular en la vena renal izquierda, donde también drena a su vez la vena adrenal izquierda. Esta configuración produce un flujo local turbulento en el interior de la vena renal izquierda, que genera a su vez disminución en la velocidad de retorno venoso, un aumento de la presión, éstasis y reflujo. La vena espermática derecha, por otro lado, drena directamente en la vena cava inferior con un ángulo oblicuo. Este hecho asociado al efecto Venturi permite que en esta zona haya una mayor velocidad de flujo venoso, lo que puede explicar por qué el varicocele es más común, el varicocele izquierdo es más común y más frecuente. Además, la vena espermática izquierda tiene una longitud de 8 a 10 centímetros mayor que su contraparte derecha, lo que produce una mayor presión en su interior debido al efecto de la gravedad sobre la columna de sangre, disminuyendo así la velocidad local. También hay que tomar en cuenta otro drenaje de la zona, el drenaje venoso del contenido escrotal. En este va a participar la vena cremastérica, que drena a su vez en la vena epigástrica inferior, y la vena deferencial, que drena a su vez en la vena vesicular. Esos tres sistemas venosos dentro del cordón espermático son los que forman lo que ya mencionamos hace un momento, el plexo pampiniforme, que presenta anastomosis, donde vamos a encontrar anastomosis recíprocas de todo el drenaje de la zona. Ahora, al hablar de incidencia, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 11.7% de la población mundial presenta algún tipo de varicocele, más frecuentemente del lado izquierdo, con un 70%, del lado derecho un 10% y bilateral de un 20%. A pesar de lo que mencionamos, hay que tomar en cuenta que recientemente se ha reportado en algunos estudios una prevalencia más alta, de hasta el 48%. Esto debido a que actualmente se utilizan métodos diagnósticos modernos con una mayor efectividad para detectar el varicocele subclínico. En este caso, podríamos mencionar la ecografía Doppler, la termografía y entre otros procesos que vamos a ver más adelante. En consecuencia, la prevalencia de varicocele bilateral también ha tenido un aumento progresivo con reportes de hasta el 80.7%. Ahora vamos a hablar de algunas alteraciones a nivel histológico. Estas van a dividirse en alteraciones testiculares, vasculares y cremastéricas. En los cambios testiculares va a destacar la hiperplasia de células de Leydig, la disminución del número de células de Sertoli, y junto con la detección de la espermatogénesis, el desprendimiento del epitelio germinal, la fibrosis intersticial. Además se presenta un engrosamiento paulatino de la membrana basal de los túbulos seminíferos. A nivel de los cambios vasculares, lo que vamos a observar es un endotelio prominente con fibrosis de la íntima y pérdida del colágeno tipo 4 en la media. En proporción al grosor de las venas varicosas, va a producir una hipertrofia de las fibras musculares longitudinales. Y también lo que vamos a poder observar son cambios que ocurren, bueno, estos cambios van a ocurrir a nivel de las vénulas y de los capilares. Y finalmente no se han encontrado alteraciones a nivel de la barrera hematotesticular. Finalmente, también vamos a encontrar cambios a nivel cremastérico. Aquí lo que se destaca son las fibras musculares. Se va a destacar que las fibras musculares van a mostrar atrofia, que se correlaciona directamente con el grado del varicocele. Se cree que es debido a alteraciones locales de la hemostasia producidas por esta patología, las cuales conducen a un estado de hipoxia y posteriormente degeneración del músculo cremaster. Como ya mencionamos inicialmente, la etiología es multifactorial, así que vamos a mencionar algunas de las principales teorías relacionadas al varicocele. La primera es la de la bipedestación. El ser humano, es el único animal que se transporta exclusivamente sobre sus dos extremidades inferiores, ha desarrollado válvulas que permiten impulsar la sangre hacia el corazón en contra de la gravedad. Por esto se cree que esta condición predispone a los seres humanos a presentar éstasis y dilatación venosa, aunque esta teoría no tiene mucha fuerza, debido a que solo un porcentaje de la población se ve afectada por varicocele, y en algunos bovinos también se ha encontrado esta patología, a pesar de que no se transporta no se transportan en bipedestación. La siguiente es la teoría ontogénica de Breider, la cual nos habla más del desarrollo embrionario y que nos presenta más los diferentes trastornos izquierdos que tenemos de la dificultad en el drenaje izquierdo. Lo que menciona es que en contraste a lo que hemos visto al lado derecho, al encontrarse este drenaje más distal a la cava inferior, la vena adrenal y la espermática izquierda drenan en la vena renal izquierda. Esto genera un relativo pobre drenaje de estas estructuras y la formación permanente de colaterales que posteriormente contribuyen a la formación de el varicocele izquierdo, que hemos mencionado que es más común. Esta teoría se le añade en los varicoceles derechos en pacientes con sitios inversos y también en aquellos pacientes que a través de venografía se ha observado que en ciertos casos hay un drenaje también a nivel de la renal derecha en vez de la cava. En oposición a esta teoría está el varicocele subclínico derecho, en el cual no existe ninguno de estos factores predisponentes, pero aún así hay varicocele.
Otra alternativa mencionada es la alteración valvular. Como ya hemos mencionado, las venas para ascender tienen válvulas en su interior que evitan el reflujo. Y las alteraciones de las funciones de las válvulas pueden ser congénitas o adquiridas, ya sea por daño en el tejido valvular, por lipoxia o por la pérdida de la capacidad de coaptación de estas válvulas. Pero estudios recientes han demostrado inconsistencias en esta teoría, debido a que se han encontrado hombres con ausencia congénita de válvulas venosas en los cuales no hay varicocele, y hombres con válvulas sanas que muestran diferentes grados de varicocele. Ahora hablaremos del fenómeno de cascanueces. Se le llama así al fenómeno compresivo del sistema venoso testicular, que lleva un aumento de la presión a éxtasis del flujo venoso y al posterior desarrollo de colaterales y de varicocele. Se han descrito dos, el clásico o proximal el clásico proximal y el distal. Ambos comparten la misma etiología, que es la obstrucción del retorno venoso a través de incurvaturas o a través de alteraciones vasculares o alteraciones anatómicas vasculares. Por ejemplo, el uno nos menciona que entre la aorta y la salida de la arteria mesentérica superior, aquí puede haber una estrechez o una angulación que deteriora el retorno del flujo venoso. Otra nos menciona que hay una obstrucción a nivel de la vena ilíaca común izquierda por la arteria ilíaca común. En este cruce, aquí se produce esta obstrucción y también produce un defecto del retorno venoso. Los detractores de esta teoría mencionan que estas son alteraciones anatómicas muy poco comunes y que esto no justificaría el amplio número de pacientes con varicocele. También se menciona que existe algún tipo de carga genética, debido a que en algunos estudios se ha hecho mención de familias completas con presencia de varicocele en todos sus miembros. Entre otras causas, también hemos visto que el varicocele se asocia con masas retroperitoneales como sarcomas, linfomas y tumores renales, debido a la obstrucción del flujo venoso que estas masas pueden producir. La clínica de este tipo de varicocele es diferente a la de la producida por las otras causas, por la formación obstructiva que la desarrolla. Ahora, al hablar de los efectos del varicocele, hay que tomar en cuenta que el órgano directamente afectado es el testículo, el cual se altera tanto en su funcionalidad como en su anatomía. Debido a la gran red anastomósica que existe en el sistema escrotal derecho e izquierdo, un varicocele izquierdo puede llegar a afectar también el testículo derecho, y esto hay que tomarlo en cuenta para el tratamiento de la infertilidad y la atrofia testicular asociada al varicocele. Por ejemplo, en las funciones testiculares vamos a encontrar una alteración en torno al manejo de la temperatura, vamos a encontrar hipertermia, debido a la alteración en el manejo, en la funcionalidad del cremaster y una alteración en el intercambio calórico entre el sistema venoso y el sistema arterial. También vamos a tener una alteración en los metabolitos, esto debido a que va a haber reflujo, vamos a encontrar metabolitos tanto renales como adrenales que van a regresar hacia el testículo. Aquí se mencionan algunos como la norepinefrina, la prostaglandina E, la prostaglandina F, la renina, el cortisol, la dehidroepiandrosterona, y uno que cumple una función importante es un vasodilatador potente denominado adrenomodulina, en la cual se produce en las glándulas adrenales en las glándulas adrenales de los riñones y en otros órganos, pero no en los testículos, y que este produce alteraciones locales. El paciente también va a presentar hipoxia, estrés oxidativo, el desarrollo y el sufrimiento por gonadotoxinas y alteraciones inmunológicas. En la fertilidad también vamos a encontrar algunas alteraciones como un espermograma alterado, con la presencia de espermatozoides no funcionales y la presencia de astenosospermio. Igual, espermatozoides que van a sufrir una alteración en la unión gametocítica, es decir, que no van a poder unirse con facilidad al óvulo, y también alteraciones locales de la función endocrina testicular por esta alteración en el flujo venoso. Ahora, al hablar de la clínica del varicocele, hay que mencionar que este tiene un comienzo vago y de características crónicas, pero cuando aparece un varicocele de novio rápidamente, sin importar el lado en que se presente, se debe sospechar de que hay un proceso tumoral abdominal. La edad de presentación es casi exclusiva entre el periodo comprendido entre el inicio de la adolescencia y el final de la etapa del adulto joven, aunque se han reportado casos de varicocele en niños y en ancianos. Dentro de la sintomatología, generalmente estos pacientes son asintomáticos, y cuando se presentan síntomas, el más frecuente es una sensación de peso y alargamiento de la bolsa escrotal, conocida como pesantez, aunque también se puede acompañar de dolor franco, lo que es infrecuente y puede estar asociado al esfuerzo físico o a la actividad sexual. Al hablar del examen físico, ese mencionado se lo ha calificado como de subjetivo, debido a que hay mucha variación entre uno y otro observador, y hay exámenes diagnósticos que son mucho más sensibles y específicos. A pesar de esto, el examen físico es obligatorio en todo paciente con sospecha de varicocele, y también es un muy buen método para el diagnóstico del varicocele izquierdo, que es el más común. El examen físico debe realizarse idealmente en un lugar cálido para evitar la contracción del dartos, que puede dificultar la palpación del cordón. Se examina al paciente inicialmente en posición de pie sobre la escalerilla de la camilla para una mejor visualización y comodidad al momento de palpar. Se inspecciona la configuración de los genitales y se busca en el escroto la presencia de una masa o irregularidades en el trayecto del cordón espermático. Luego se palpa por separado ambos testículos, epidídimo, deferentes y cordones espermáticos con los tres primeros dedos de ambas manos para percibir la consistencia y el tamaño. Las manos no deben estar frías y de preferencia no se debería utilizar guantes en la medida de lo posible. Para aumentar la sensibilidad, este proceso debe ser meticuloso y comparativo de un lado con el otro.
Por último, se le pide al paciente que aumente la presión intraabdominal mediante un pujo sostenido, la maniobra de Valsalva, manteniendo los dedos en ambos cordones espermáticos para percibir si hay algún tipo de cambio. Dependiendo de los hallazgos en el examen físico, vamos a poder clasificar el varicocele en diferentes grados. El grado 1, en el que vamos a poder palpar solo cuando el paciente hace la maniobra de Valsalva. El grado 2, cuando se palpa el paciente en bipedestación, y aquí podemos encontrar una ligera hipertrofia testicular, puede o no puede presentarse. Se menciona que no es un porcentaje muy alto de pacientes en que en el grado 2 presente esta hipertrofia testicular. Y en el grado 3 vamos a ver que es visible a través de la piel escrotal, el varicocele, y aquí ya podemos encontrar la mayoría de los pacientes con un grado de hipertrofia testicular. También aquí vamos a encontrar en este cuadrito lo que se denomina ya el grado cero o subclínico, que este ya no es detectable, ni manejable, ni tampoco se lo puedes describir a través del examen físico, ya que este es detectado a través de ecografía. Ahora, siguiendo con el proceso diagnóstico, vamos a hablar de los exámenes de imagenología, los cuales nos van a ayudar a describir la patología y también diagnosticar los cuadros subclínicos. Entre estos vamos a encontrar la ecografía Doppler color, la termografía, la venografía y otros exámenes que nos podrían ayudar. Iniciando con la ecografía Doppler color, vamos a mencionar que tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 85%. Se debe realizar de la misma manera que en el examen físico, es decir, con el paciente de pie, y determina la presencia y duración del reflujo venoso, siendo, como ya sabemos, el principal hecho fisiopatológico dentro del varicocele. Además, se mide el diámetro de las venas dilatadas y otros aspectos como la velocidad de flujo arterial y la anatomía del cordón espermático. Y del contenido escrotal también se puede evaluar con este mecanismo. Por este método se clasifica el varicocele según la duración del reflujo. Es así, por ejemplo, el reflujo corto o fisiológico menor de un segundo es aquel en el que se presenta en sujetos sanos durante la maniobra de Valsalva. El reflujo intermedio mayor de 1 pero menor de 2 segundos aparece a partir de este grado se considera patológicos y se presenta durante la maniobra de Valsalva y puede disminuir durante ella, pero desaparece siempre antes de terminarla. Y el reflujo permanente, más de 2 segundos, y como su nombre lo indica, este reflujo puede estar presente durante todo el examen. En cuanto al diámetro de las venas espermáticas, se considera patológico cuando es de 2 milímetros o más. Hay correlación directa entre el diámetro de las venas y la duración del reflujo. Cuando el diámetro es menor de 2 milímetros, se presenta reflujo en un 20.6%. Con diámetros de 2 a 4 milímetros, se evidencia reflujo de 89.3%, y con diámetros mayores de 4 milímetros se presentan reflujos del 100%. Ahora, al hablar de termografía, vamos a ver que esta consiste en medir la temperatura de la piel escrotal, ya sea mediante una película termosensible o una cámara infrarroja. Vamos a ver que esta tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 85%. Al hablar de venografía, se considera como el gol estándar para el diagnóstico de varicocele. Tiene las desventajas de ser invasiva y un poco costosa, y se recomienda para los casos en que se va a hacer escleroterapia o embolización y en casos de recurrencia y de persistencia. Finalmente, entre otros estudios, vamos a ver la gamografía y la resonancia magnética. Estos son métodos poco utilizados debido a su costo, ya que no se ha demostrado que tengan una ventaja significativa sobre la ecografía Doppler color, no hay una ventaja significativa sobre la ecografía Doppler color. Y aquí en la imagen podemos observar un ejemplo de ecografía en la que podemos encontrar los túbulos tortuosos, es un varicocele izquierdo, vasos con un calibre mayor a 2 milímetros y con un aspecto ecogénico. También lo que se puede mencionar es que al efectuar la maniobra de Valsalva podemos observar el cuadro CID en el que se puede ver un flujo venoso mantenido por más de un segundo. Con relación a las indicaciones de tratamiento, algunos autores mencionan que todo varicocele diagnosticado debe ser tratado, debido a que se relaciona de manera significativa con trastornos de la fertilidad y con el hipondrogenismo temprano, aunque este concepto es controvertido debido a que muchos pacientes con varicocele no desarrollan infertilidad ni trastornos de hipondrogenismo. Hay algunas causas por las que sí o sí vamos a tratar al paciente con varicocele. Entre estas son, por ejemplo, el paciente con sintomatología como dolor, pesanteo, sensación de masa a cualquier edad. Y a su vez también se debe descartar otras causas de dolor escrotal como hernias, procesos inflamatorios, etc. Otro punto es la atrofia testicular, que se diagnostica cuando existe una discrepancia mayor a 2 milímetros en el volumen testicular en comparación con el contralateral o con el volumen normal que debería tener el paciente a esa edad. Se lo realiza principalmente en púberes o en adolescentes, o con el adulto mayor también se lo puede realizar, y hay una relación importante con hipandrogenismo y disminución del volumen testicular. Como tercer punto tenemos la infertilidad. Existe abundante evidencia de que el grado de varicocele se relaciona con el desarrollo de infertilidad, por lo tanto, en todo paciente con diagnóstico de infertilidad y varicocele, este último debe ser tratado. Otro es el hipandrogenismo. Los pacientes con varicocele y cuadro de andropausia temprana con un nivel de testosterona menor al esperado deben ser tratados. En eso se debe tratar el varicocele. Y finalmente los cuadros subclínicos. Estos también deben ser intervenidos, principalmente cuando se relacionan con atrofia testicular e infertilidad. Finalmente vamos a hablar del tratamiento.
En el varicocele, el tratamiento consiste en suspender el flujo sanguíneo a través de las venas esfenomáticas varicosas, y eso se puede lograr a través de esclerosis, embolización o tratamientos quirúrgicos. El primero es la cirugía, y hay tres técnicas para el tratamiento del varicocele: la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica y la microcirugía. Dentro de la cirugía abierta se menciona que se lleva a cabo a través de una incisión sobre el trayecto anatómico del cordón espermático. Según dónde se realice la incisión, se denomina de una u otra manera. Por ejemplo, tenemos el primero, que es el de Bernadi inguinal, el de Ivanisevic o inguinal y el Paloma o retroperitoneal. Ahora tenemos también la laparoscopía. Esta técnica tiene las mismas ventajas y desventajas que la técnica retroperitoneal, debido a que aquí se van a ligar las venas espermáticas igual a la salida del anillo inguinal interno. Adicionalmente tiene las desventajas de todas las técnicas laparoscópicas, como son las lesiones vasculares, viscerales y el riesgo de neumoperitoneo. Con relación a la microcirugía, se utiliza un microscopio para observar con detalle las estructuras del cordón y garantiza la preservación de la arteria y de los vasos linfáticos, por lo que no se produce hidrocele ni atrofia testicular. Y las desventajas son la necesidad de instrumentos especializados y el mayor tiempo operatorio. A su vez tenemos también la escleroterapia o embolización. Estos procedimientos los realizan los radiólogos intervencionistas mediante visión fluoroscópica, y se llega hasta las venas espermáticas varicosas y se las trata con agentes esclerosantes o con dispositivos para embolizar. Tiene la ventaja de que prácticamente no produce dolor y la recuperación es rápida con altas tasas de éxito. Sus desventajas se relacionan con la mayor complejidad del procedimiento y riesgos como la perforación vascular, la migración del dispositivo de embolización, la trombosis del plexo pampiniforme y la alergia al medio de contraste.